Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Meet, donde hacemos entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este caso tenemos a Pablo Aparicio. Bienvenido, Ujú. Pablo. Sí, muchas gracias. ¿Y qué vamos a tratar en este episodio del podcast? Pues vamos a tratar el tema de la arqueología, que no sé si podría denominarse arqueología digital o cómo se Ujú. denominaría ahora mismo. Normalmente arqueología virtual. Virtual. Lo que queremos enseñaros hoy aquí en este podcast, que lo quiero hacer con Pablo, es enseñaros que la arqueología hoy en día no es esa típica arqueología que todos pensamos, ¿verdad? Esa arqueología de estar en el terreno e ir excavando huesos, ¿no? De dinosaurios, que es un poco lo que solemos pensar más nosotros aquí a Ujú. nivel tech. Y vamos a ver qué aplicaciones y qué utilidades tiene el tema de la arqueología en el mundo virtual, que es lo que vamos a ver hoy con Pablo. Que bueno, lo primero que siempre me gusta empezar es que vosotros os presentéis, porque creo que os vais a presentar mucho mejor Ujú. que yo. Así que adelante, Pablo. Vale, pues mira, efectivamente, yo soy arqueólogo, pero bueno, me formé al principio como historiador del arte, haciendo la carrera de Historia del Arte. Luego hice el máster de arqueología y también una especialización en virtualización del patrimonio Uh-huh. eh, de la Universidad de Alicante, del grupo de patrimonio virtual. Esto ya lo hice hace 10 años aproximadamente y bueno, me gustó tanto esta unión efectivamente de tecnología, arqueología, patrimonio, que pues bueno, me he ido dedicando desde hace aproximadamente 10 años a ello, ¿no? A unir lo digital con lo más físico, ¿no? Como bien has dicho. Uh-huh. Que eso, por si alguien, por ejemplo, ha ido pues a ver algunas ruinas y tal, que ahora está muy de moda. Yo fui no hace mucho a Córdoba para ver Uh-huh. Medina y nos ponían como al principio una especie de representación, ¿no? O una Uh-huh. especie de vídeo indicándote pues cómo era la vida allí en esa Claro. época, etcétera. Una recreación, ¿no? Son cosas que, por ejemplo, son cosas parecidas a las que podéis hacer, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Como Claro, mostrar claro. virtualmente cómo se Uh-huh. hacían antiguamente, pero digamos mostrando de una forma más virtual, por así decirlo, Sí, ¿no? esa es una de las partes más visuales, más impresionantes de lo que llevamos a cabo, ¿no? Pero Uh-huh. bueno, nosotros somos arqueólogos o historiadores, historiadoras también, tradicionales, que hemos excavado en excavaciones Uh-huh. de toda la vida, con pico y pala. Nosotros como arqueólogos sí, lo que hacemos es excavar restos prehistóricos o históricos, pero humanos, ¿no? Relacionados con el ser humano. Serían los paleontólogos los que excavan dinosaurios. Uh-huh. Pero en ese sentido, bueno, pues nosotros como arqueólogos virtuales, se podría decir, lo que hacemos es, durante la propia excavación, mismamente, ya acompañamos con la documentación 3D de todo lo que se va excavando, ¿vale? Es decir, con una precisión máxima, Uh-huh. documentamos en 3D todo lo que va saliendo, las distintas capas, los distintos estratos que se van excavando, pero también estructuras, objetos, etcétera, todo en 3D para tener el gemelo digital más preciso posible. Luego también a partir de eso se pueden hacer un montón de mediciones, análisis, etcétera. Y luego, efectivamente, también llegamos al punto de reconstruir cómo era todo aquello, ¿no? Recrear cómo fueron ciudades, estructuras, edificios, objetos en determinado momento, también añadiendo personas. Ahí tomamos un poco Sí. prestado del mundo del videojuego, de la Uh-huh. animación, etcétera. Y efectivamente, pues podemos llegar a hacer audiovisuales como los que comentas y muchas otras cosas. De eso además vamos a hablar también del tema de videojuegos porque es Ujú. bastante interesante. También, ¿qué trayectoria tienes tú actualmente? Es decir, hasta que has llegado hasta aquí, ¿qué has, Sí, digamos, hecho a nivel de arqueología y también pues a sí. nivel tech, por así decirlo? Claro, sí, sí. Bueno, ya he comentado eso, que yo me formé como en historia del arte. Sí. Durante la propia carrera ya estuve excavando en varios Uh-huh. sitios arqueológicos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo pude excavar desde las trincheras de la Guerra Civil aquí en Ciudad Universitaria, en la Universidad Complutense de Madrid. También en Pompeya participé en un proyecto con la Universidad Complutense. He estado excavando en Roma en varios Uh-huh. puntos. Y bueno, y también en otros lugares de la península, como en el Cerro Vilanero, que está en un yacimiento de la Edad del Bronce, que está cerca en Alhambra, en Ciudad Real. Uh-huh. Y, y bueno,
poco a poco hemos ido, como digo, aplicando toda esta arqueología virtual, toda esta tecnología a los diferentes proyectos, ¿no? De hecho, fue a raíz de este proyecto del Cerro Vilanero que acabo de comentar, donde era un proyecto en el que colaboramos entre distintos compañeros y compañeras, y allí pudimos aplicar todas estas tecnologías de la arqueología virtual a todo el proceso de excavación, desde la excavación y la documentación, análisis y luego ya la representación de cómo era, ¿no? Creando incluso pues modelos que pueden ser visitados en realidad virtual, etcétera, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Y actualmente, desde hace ya también un tiempo, desde hace unos 10 años, llevo a cabo cursos online que los impartimos yo y otros compañeros pues, de todas estas tecnologías de fotogrametría digital para documentar en 3D, de reconstrucción virtual con Blender fundamentalmente, porque bueno, hablaremos luego yo seguramente más de los softwares, pero fundamentalmente trabajo con Blender. Y desde 2021 nos unimos algunos compañeros, Néstor Marqués, Miguel Fernández y yo mismo, para fundar 3D Stoa, Patrimonio y Tecnología, que es una empresa que hemos montado pues eso, hace un par de años, en la que ya somos unas 10 personas trabajando en ella, en la que llevamos a cabo todos proyectos de todo este tipo, ¿no? Y entonces pues hemos podido reconstruir desde el Palacio de Berlanga de Duero, el Pecio romano como un barco hundido del el Bou Ferrer, hemos trabajado en el Castel de Montsoriu, en Cataluña, o sea, un poco también por toda la península, ¿no? Incluso en el extranjero, que también pues estamos ahora mismo haciendo varias experiencias de realidad virtual para algunos yacimientos de Emiratos Árabes, por ejemplo, ¿no? O sea, que tenemos patas por ahí divididas en muchos sitios, ¿no? Así que ahí estamos. Entonces, bueno, dices muchos sitios de España. Entonces, el tema de la arqueología hoy en día, hablo general, ¿vale? No hablo, Sí. digamos, a nivel tecnológico. ¿Cómo está la arqueología? Es decir, ¿hay movimiento? ¿La gente hay demanda de arqueólogos? ¿O cómo está el tema? Vale. Bueno, lo que sí que hay es demanda de gusto y de interés por visitar sitios arqueológicos, por conocerlos mejor, por conservarlos. O sea, hay interés. En ese sentido también, claro, ahí entra nuestro papel como arqueólogos o como historiadores o gestores culturales, etcétera. Hay mucha demanda, como digo. Lo que pasa es que es verdad que los fondos sí que no suelen ser demasiados, los fondos que hay de dinero para abordar estos proyectos. Es verdad que ahora, gracias a las ayudas de Europa y los fondos Next Generation, etcétera, sí que se están llevando a cabo muchos proyectos por parte de ayuntamientos y otras administraciones que quieren pues mostrar ese castillo que había en su pueblo o esas ruinas romanas, etcétera, pues quieren recuperar cómo fueron y hacer algunas experiencias que permitan entenderlo mejor, algunos vídeos, etcétera. Bueno, todo eso sí que se va haciendo poco a poco, ya digo, en parte gracias a todos estos fondos que están viniendo desde Europa, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que seguir pidiendo que se apueste más por esto, porque justamente lo que comentamos, ¿no? Cuando apuestas por el patrimonio, por la arqueología, etcétera, también, quieras que no, está llegando dinero a mucha otra gente y a muchas otras empresas, también, por ejemplo, a empresas de tecnología y patrimonio, como somos la nuestra, y a sectores secundarios que intervienen en todos esos proyectos, ¿no? Así que, bueno, es un crecimiento en general para toda la población. Y además entiendo que también afectará al turismo, ¿no? Es decir, que no es lo mismo ir a ver un sitio y digas, vale, ok, claro. está esto, que tú lo puedas ver, decir, ostras, es que antiguamente esto era así, ¿no? Verlo visualmente, que es un poco de lo que vamos a hablar después. Claro, eso, proyectos de este tipo, bien construidos, bien montados, ayudan a atraer mucho turismo a las diferentes poblaciones, ¿no? Porque es lo que tú comentas. No es lo mismo ver unas ruinas y que te cuenten un poquito lo que es, pero ya está, que poderlas ver y además tener al lado cómo fueron en su momento, representado de forma clara, que dices, ostras, esto era de esta manera, ¿no? O a lo mejor incluyendo un audiovisual o incluyendo experiencias de realidad virtual con gafas. O sea, todo eso enriquece mucho, claro, las visitas turísticas, y por eso el turismo cada vez apuesta más por ello, ¿no? Además, por otra cosa, porque buena parte del patrimonio histórico, arqueológico, etcétera, no puede mostrarse, ya sea porque está en restauración, porque tiene unas condiciones de conservación muy peliagudas y no puede mostrarse mucho, porque se encuentra en los fondos de los museos o porque directamente a lo mejor está en un sitio un poco inaccesible. Entonces, para fomentar esta accesibilidad
al patrimonio, estas técnicas de la arqueología virtual vienen muy bien porque, oye, por ejemplo, podemos crear eso, gemelos digitales de un yacimiento o de una iglesia o de lo que sea, y hacer que cualquier persona desde su casa o desde un lugar en concreto pueda transportarse allí virtualmente. Y eso, oye, gracias al COVID se ha entendido mucho mejor la importancia de digitalizar el patrimonio, sobre todo por esto. Sí, porque es verdad, mira, eso que dices tú de transportarse también es interesante, ¿no? Porque yo hasta ahora lo que pensaba es, vale, pues tienes que ir al sitio y, digamos, hacer ese, pues no sé, con el móvil o con unas gafas, pero claro, realmente puedes hacerlo donde quieras. Es decir, es un entorno virtual que tú preparas para ello, precisamente. Ya entrando en el tema de la arqueología virtual, bueno, lo hemos comentado ya un poco, pero me gustaría explayarlo un poco. El tema de qué es la arqueología virtual, exactamente, como tal. Vale, pues yo definiría la arqueología virtual como la disciplina que se ocupa de la aplicación de las tecnologías de la informática gráfica en el estudio integral del patrimonio. Es decir, desde la documentación, pasando por el análisis y acabando hasta la difusión del patrimonio. Entonces eso es toda la intervención de las tecnologías de la informática gráfica en todo este proceso. Y dentro de esas tecnologías de la informática gráfica podemos comprender desde el escaneado láser, fotogrametría, que es bueno, pues la creación de modelos 3D a partir de fotografías, ya sea con dron o con fotografía terrestre, pero también, por supuesto, todo lo que implica el análisis de modelos 3D, pues para saber volúmenes, para saber altitudes, morfología, etcétera, como temas de topografía para entender mejor geográficamente o para geoposicionar modelos 3D en el terreno, o, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con la reconstrucción virtual, la creación de reconstrucciones virtuales, animaciones, audiovisuales, réplicas, etcétera. También en ese sentido, por ejemplo, trabajamos mucho con impresión 3D de distinto tipo para llevar a cabo tanto réplicas de piezas o de yacimientos como elementos táctiles, por ejemplo, para hacer también accesible de forma táctil el patrimonio. Y, por supuesto, ya todo lo que tiene que ver también con realidad aumentada, realidad virtual e incluso actualmente inteligencia artificial, que cada vez está también entrando mucho en este mundillo del diseño gráfico. Entonces, por lo tanto, también tenemos en cuenta esta tecnología para ir viendo si en un futuro pues, se va a integrar dentro de las metodologías de trabajo o no. O sea que al final, básicamente, por hacer un resumen rápido, es vosotros obtenéis los datos, que ahora vamos a hablar también eso, del trabajo de campo, y digamos, documentáis eso, digamos que analizáis, digamos lo que se ha hecho hasta ahora, pero luego lo que hacéis es como darle vida para, pues, que bueno, antiguamente la gente que haya ido, ya yo soy ya de una época, es lo típico como de lo de las maquetas, ¿no? Que hay sitios que vas con una maqueta y tal, pues ahora digamos que se puede sustituir con eso que tú has dicho, ¿no? De un 3D, ¿no? Claro, Es decir, ¿qué se puede y de hacer? hecho, Sí. por ejemplo, todo en cuanto nos metemos con el tema de la reconstrucción virtual, antes, por ejemplo, y desde hace mucho, pues se han hecho siempre ilustraciones tradicionales a mano o acuarelas, etcétera, que intentaban representar cómo era determinado yacimiento, por ejemplo, pues lo haces con una ilustración a mano. Y dices, bueno, si ya tenemos las ilustraciones a mano, ¿para qué nos hace falta la reconstrucción virtual en 3D? Bueno, pues no es que sea simplemente una moda o que ahora se lleva a hacerlo así, sino que una reconstrucción virtual en 3D nos aporta muchísimo más y nos permite ser mucho más precisos, además, que lo que era una ilustración realizada a mano alzada antiguamente, ¿no? Claro. Así que tiene muchas ventajas, no solo visuales, sino también científicas, claro. Y luego incluso puede llegar al punto de, bueno, como lo has dicho con las gafas virtuales, que puede llegar a ser inmersivo. Porque una cosa es que te lo cuenten, que digas, oye, pues mira, esta persona vivía así, tal, que estar tú dentro y decir, joder, estoy viendo a esa persona que está como en el pasado, ¿no? Es como si nosotros dentro de 100 años nos ponen aquí se ponen una gafa y nos ven a nosotros haciendo aquí el podcast, por ejemplo, no sé, por poner un toque, ¿no? Sí, claro. Para eso sirve también, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, bastante con Unreal Engine y lo usamos también pues para crear estas experiencias inmersivas que pueden ser o de escritorio para que te muevas como si fuera un videojuego en el escritorio o de realidad virtual, como dices, para que te pones tus Oculus o las gafas que sea y puedas viajar a un momento determinado, ¿no?
Y bueno, y en el tema de herramientas, bueno, tú ya has comentado algunas. A nivel de... Hablamos de arqueología virtual, ¿vale? Luego vamos separando una cosa de otra. Has dicho, por ejemplo, Blender, que se Sí. utiliza para hacer modelos, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué más herramientas utilizáis? ¿Cuál es el día a día de herramientas? Claro. Bueno, si tenemos que trabajar en campo, en el trabajo de campo normal, Ujú. aparte de todas las herramientas que que utiliza cualquier arqueólogo para ir excavando, pues que sí, pico, carretilla, paletín, etcétera. Aparte de todas esas más manuales, lo fundamental es una buena cámara de fotos, Ujú. cámaras de Importante. fotorreflex, Ujú. porque con ellas hacemos la fotogrametría normalmente. Para que eso, bueno, pues para quien no esté familiarizado con la técnica de la fotogrametría, lo que consiste es en tomar una serie de imágenes desde distintos puntos de determinado estructura, objeto, elemento, lo que sea, Ujú. y gracias a ello, con softwares como puede ser Agisoft, Metascape o Reality Capture, se consigue crear un modelo 3D muy, muy preciso del estado actual de determinado elemento. Entonces, por eso una buena cámara de fotos viene muy bien. Es verdad que la fotogrametría se puede llevar a cabo con cualquier tipo de cámara, también incluso con un móvil se podría sacar una fotogrametría bastante buena, pero bueno, ya dedicándonos de manera más profesional, es verdad que pues todavía se puede sacar un plus de calidad con una cámara reflex buena, así que la cámara es como lo principal. Luego, por supuesto, en caso de que tengamos que hacer documentación aérea para documentar en 3D cualquier estructura o un yacimiento de forma amplia, etcétera, Ujú. también contamos con drones, diferentes drones que se utilizan para hacer toma de fotografías para llevar a cabo modelos 3D. Ujú. Eh, y láser, escáner láser, que este sobre todo se utiliza más en lugares en los que la fotogrametría va a ser más complicada, como por ejemplo en interiores de grandes edificios tipo catedrales, Sí. iglesias, bueno, a lo mejor también, por ejemplo, para cuevas, lugares muy oscuros, Ujú. galerías subterráneas. Para todo eso también hay veces que el escáner puede resultar útil. Entonces, bueno, muchas veces mezclamos escáner y fotogrametría, que también se puede hacer, y así obtenemos los modelos 3D. Así que esos son como algunas de las herramientas más útiles. Y luego, por supuesto, en cuanto al hablando de hardware, pues por supuesto ordenadores muy potentes. Ujú. Nosotros, claro, contamos con grandes estaciones de trabajo, ordenadores muy potentes desde el punto de vista gráfico, porque son los que van a permitirnos llevar a cabo todos estos procesos, ya sea el generar los modelos 3D fotogramétricos, manejar nubes de puntos láser Ujú. o llevar a cabo estas reconstrucciones virtuales que llevamos a cabo con Blender y otros muchos software adicionales, pero para ello, pues obviamente, para hacer renderizados de animaciones, etcétera, pues hacen falta ordenadores muy potentes, ¿no? Así que esas son un poco las Ujú. herramientas con las que nos movemos en el día a día. Aparte de, si hay que hacer impresión 3D, pues también impresoras 3D, ya sean de resina o de PLA, etcétera, ¿no? Pues eso es interesante, ¿no? Porque mucha gente, y yo el primero, porque soy el primero que lo pensaba, es decir, Ujú. pensamos en lo que decíamos antes, ¿no? De pico y pala, el Claro, típico para limpiar sí, sí. ahí restos y tal. Pero claro, vosotros ya desde a nivel de campo ya tenéis esa tecnología, que como hemos dicho, ¿no? Ujú. El tema de los Claro, drones, claro, las claro. cámaras. Lo de las cámaras, fíjate, no es una cosa que no había pensado. Sí, sí. Entonces, básicamente tenéis, pues, gran arsenal, ¿no? De tecnología Ujú. ya desde el, digamos, el minuto uno Sí, para sí, a la sí. hora de explorar. Sí, también, por ejemplo, contamos con dispositivos GPS de alta calidad, Ujú. son GPS diferencial, etcétera, y estaciones totales que también permiten tomar puntos. Un poco son herramientas que vienen en este caso de la topografía y Ujú. que nos van a permitir, por ejemplo, pues posicionar o geoposicionar perfectamente en el espacio terrestre determinados elementos o hallazgos que se encuentren o modelos 3D, ¿no? Claro. Porque poniendo puntos de GPS, por ejemplo, sobre el modelo 3D de una iglesia o de una catedral, pues se puede tener automáticamente luego, durante el procesado, tanto su tamaño como su orientación y su posicionamiento en el mundo, ¿no? O sea, que lo tenemos perfectamente documentado de ese modo. Y si alguien que nos está viendo actualmente, imagínate que le encanta la arqueología y, oye, Ujú. mira, sabe programar y sabe un poquito de tecnología y le gusta, Sí. ¿cómo puede llegar a ser un arqueólogo virtual? Claro, pues eso muy interesante porque es verdad que
como nosotros venimos de muchos mundos, es decir, hay muchas veces en las que gran parte de los que nos dedicamos a esto, pues venimos de la propia historia, la arqueología, etcétera, pero también hay otros compañeros y compañeras que a lo mejor vienen del mundo del diseño 3D, Claro. o vienen de la topografía o de la arquitectura o de otros lugares, ¿no? Porque, bueno, pues al final muchos caminos pueden llevar aquí, porque como integramos muchas técnicas, pues eso es lo bueno, ¿no? Así que, sea como sea, si actualmente te interesa a cualquiera meterse en este mundillo de la arqueología virtual, empezar a aprender lo que es, sus técnicas y hacer trabajos de ello, hay, por suerte, aquí en España tenemos una amplia oferta de formación en este sentido, ¿no? Partiendo de los cursos, másteres, etcétera, de patrimonio virtual en la Universidad de Alicante, que simplemente si lo buscan así en redes, patrimonio virtual, Universidad de Alicante, les saldrá todo. Hay un máster de arqueología virtual, máster de patrimonio virtual que está muy bien, muy práctico todo. También especializaciones que son un poco más cortitas que el máster y que también aportan muchas de estas técnicas. Y luego, por ejemplo, también existen cursos más chiquititos, en concreto, por ejemplo, los que nosotros impartimos desde Core, formación online en patrimonio y tecnología, Core con K, que también si lo buscan en Google saldrá. Impartimos muchos cursos anualmente que son cortitos, como de mes y medio, un par de meses, dedicados pues eso, a reconstrucción virtual con Blender, fotogrametría, impresión 3D, creación de materiales PBR, no sé qué, o sea, cosas más técnicas, otras más básicas, pero que van a permitir a cualquiera meterse de lleno en este mundo de la arqueología virtual y ya pues ir haciendo sus cosas, ¿no? Luego también cualquier curso o formación relacionada con diseño 3D, con motores de juego, con diseño 2D también, todo eso va a venir bien y siempre se va a valorar desde nuestra disciplina, que es muy práctica, como estás pudiendo ver, ¿no? Al fin y al cabo, yo cada vez me siento más pues, como un diseñador o un ilustrador, pero dentro de este mundo científico, ¿no? Al fin y al cabo, porque hacemos trabajos que tienen una base científica importante detrás muy, muy grande. Sí, porque al final, un poco como nosotros en el mundo tech, que bueno, nosotros sí nos centramos mucho en programación, pero que, por ejemplo, pues nosotros tenemos pues, gente de front, gente de backend, tenemos ahora el tema de datos, big data, diseñadores y tal. Entonces, vosotros, digamos que os estáis abriendo más, ¿no? Pues, yo qué sé, si alguien tenéis un especialista, por ejemplo, en impresión 3D, que puede haber algún especialista. Claro. A lo mejor alguien que diga, oye, mira, estoy harto de hacer videojuegos, pues mira, me voy a hacer no sé, una recreación de algo, porque al final es eso, animaciones, entiendo que también, que eso también puede ser interesante. Y luego, pues también lo que viene siendo el trabajo de campo de toda la vida, digamos, el arqueólogo clásico. Claro. Que eso es lo que también quiero preguntarte, es decir, estamos hablando mucho de tecnología y tal, pero hoy en día se siguen haciendo esas típicas excavaciones de, pues mira, vamos a analizar este terreno con, digo pico y pala, ¿vale? Pero tal cual. Total. Si se hacen con pico y pala, tal cual, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. De hecho, claro, esto siempre hay en arqueología, suele estar dividida, por así decir, la metodología que se usa en dos partes. Una, en la parte más de prehistoria, que es cuando encontramos hallazgos muy pequeñitos, muy complicados de ver, hay que analizarlo todo mucho, que hay que, como se suele comentar más, pues se va más con el pincelito, etcétera, pues con más cuidado. Luego es verdad que hay una arqueología más histórica, más donde los hallazgos son más grandes, donde hay más información y donde es más fácil en ese sentido excavar, en la que en muchas ocasiones se trabaja prácticamente a pico y pala. Obviamente también mucho paletín y con mucho cuidado, sobre todo cuando se llega a las zonas donde hay más restos arqueológicos, pero es verdad que en estas excavaciones sí que hay que usar mucho pues pico y pala y en ocasiones, en muchos casos, la maquinaria pesada de excavadoras directamente, ¿no? En la actualidad. Porque esto sobre todo se excava de dos formas o en dos contextos, ¿no? En la actualidad, que sí, por supuesto, se siguen haciendo excavaciones arqueológicas tradicionales de sacar los hallazgos de la tierra, etcétera, porque por el momento no existe tecnología que nos permita saber exactamente qué ha pasado en el pasado en determinado lugar si no es excavando. Al fin y al cabo hay que acabar excavando, porque sí que existen algunas tecnologías de prospección geofísica que permiten prospectar un terreno y
tener una idea de qué tipo a lo mejor de elementos te puedes encontrar debajo, si hay muros en cierto lugar o no, pero es verdad que no te va a dar cronologías, no te va a dar estratigrafías y no te va a dar mucha información que necesitas para poder reconstruir la vida en ese lugar en el pasado, ¿no? O sea que al fin y al cabo excavar sigue siendo la única forma de conocer qué ocurrió en determinado lugar, ¿no? Y en ese sentido, como te digo, hay dos contextos en los que se suelen hacer excavaciones. Uno suelen ser las llamadas excavaciones de urgencia, que son las excavaciones que hay que hacer cuando se lleva a cabo una intervención en cualquier terreno, una construcción, cualquier movimiento de tierras que vayas a hacer en un terreno, tienes que dar aviso, tendrá que venir un arqueólogo con los obreros para ver qué se está haciendo allí y ir revisando que no aparezca ningún resto. Si aparece algún resto, pues hay que paralizar un poco la obra para hacer una excavación y de ese modo conocer qué pudo pasar allí en el pasado, excavar lo que allí había y recopilar toda la información necesaria. En caso de que no sea un bien muy relevante, normalmente lo que se hace es destruir esos restos, aunque previamente por eso hay que documentarlos muy bien, y luego se cubre, ¿no?, con la casa o lo que sea que fueras a construir. Si es muy relevante, pues, normalmente se hace un cambio de obra, se conserva de alguna manera, hay veces que se tapa pero se conserva sin destruir, otras veces se musealiza, bueno, hay distintas opciones. Sí. Entonces, esa es prácticamente la mayor cantidad de arqueología tradicional que se hace actualmente es esa, ¿no? Pero luego es verdad también que muchas universidades, muchos proyectos de yacimientos arqueológicos ya estandarizados, ya establecidos, siguen excavando mucho en campo abierto, etcétera. Pues, por ejemplo, el Parque Arqueológico de Segóbriga, que está cerca de Cuenca, sigue haciendo sus excavaciones porque hay mucho que no está excavado. Entonces, bueno, pues vas excavando en zonas no conocidas para conocer un poco más de esos lugares, y esas excavaciones normalmente son más tranquilas, son más relajadas, da más tiempo a hacer más cosas, se conservan todos los restos y normalmente son financiadas, pues bueno, por las instituciones públicas, pues por las comunidades, por los ayuntamientos, los proyectos arqueológicos, las universidades. Entonces, bueno, son esas dos variantes, ¿no? Como una arqueología tradicional más de tipo académico o de tipo institucional en yacimientos ya conocidos, etcétera, y una arqueología más de urgencia relacionada con la construcción de obra, ¿no? Esa de urgencia, eso de donde soy yo, de Ciudad Real, aunque no estoy yo ahora en Ciudad Real, estoy en otro sitio, Zaragoza. Yo me acuerdo que pasó una vez eso, que iban a hacer un parking o algo así. Claro. Y luego, no sé, encontraron unos restos de algo, no me acuerdo de qué exactamente, y tuvieron que cambiar los planes. Claro, y en ese sentido sí que me gustaría un poco romper una lanza por los arqueólogos y por la arqueología. Sí. En estos contextos, porque en muchas ocasiones, también a quien nos esté viendo le invito a hacer la prueba, en muchas ocasiones este tipo de hallazgos que se encuentran, pues como tú dices, en las obras de hacer un parking, etcétera, son vendidos por la prensa como que están retrasando las obras, están siendo un incordio, están tal. Sí, como pero mal, eso es ¿no? tener, claro, como algo negativo, pero eso realmente es tener una visión muy cortoplacista, porque realmente un hallazgo de este tipo puede dar lugar en un futuro, pues, a hacer un pequeño centro de interpretación, incluso encontrar un yacimiento importante que traiga turismo a esa zona, que la revitalice, que revitalice los comercios de la zona, incluso, pues eso, que le dé mayor riqueza a la zona. Así que también hay que ver un poco que el patrimonio es una riqueza tanto cultural, porque obviamente pues conocer nuestro pasado, saber que en determinado lugar pasó algo, etcétera, resulta muy interesante para la gente que está ahí, pero también, por supuesto, una riqueza desde el punto de vista turístico y económico, porque puede revitalizar mucho una zona y darle mucha vida, ¿no? Así que cuidado, porque muchas veces eso nos lo venden como algo negativo, pero hay que pensar un poco más a medio y largo plazo porque puede ser muy bueno, ¿no? Oye, que nunca se sabe, nos podemos encontrar, oye, quién sabe. No claro, sé. Claro, sí, ¿no? Algo muy importante, sí. Claro, de toda esta tecnología que hemos hablado, porque hemos estado comentando de cómo se hacen reconstrucciones, todas las herramientas que utilizáis. Todo esto actualmente, a día de hoy, en cualquier sitio, ¿no?, ya sea de España o del mundo, ¿se utiliza este tipo de reconstrucción? Pues prácticamente ya se está extendiendo muchísimo y se está estableciendo como la norma prácticamente, ¿no? De hecho, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, hace 10 años
la fotogrametría, que es pues lo que he comentado, documentar en 3D a partir de fotos, prácticamente no se llevaba a cabo en ninguna excavación arqueológica. Y lo que se hacía era dibujar todo lo que salía, todas las estructuras, etcétera, se iba dibujando a mano, pues sobre una madera y un papel. Tenías que parar un tiempo largo la excavación, dibujarlo todo a mano, viendo todo muy bien, con reglas, con plomadas, con no sé qué. O sea, era un trabajo muy manual. ¿Qué pasa? Que de un tiempo, o sea, ya 10 años después, la fotogrametría está prácticamente extendida en todas las excavaciones, todo el mundo sabe qué es, todo el mundo que se dedica a arqueología. Y obviamente, ¿por qué se ha extendido? Pues porque ven que documentar en 3D algo para luego a lo mejor en el ordenador dibujarlo por encima o lo que haga falta es tremendamente más rápido y tremendamente más preciso también que no como se hacía antiguamente, que se hacía, y digo antiguamente hace 10 años, ¿no? Que se hacía a mano dibujándolo. Entonces, las propias ventajas de toda esta tecnología es lo que está empujando a que obviamente pues poco a poco esté sustituyendo a lo que se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, se siguen haciendo muchas ilustraciones arqueológicas tradicionales, pero es verdad que cada vez se está imponiendo más también la reconstrucción virtual en 3D, como decimos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más precisa, trabajamos siempre con medidas reales, calculamos los espacios. No es lo mismo hacer algo en 2 dimensiones que te puede funcionar bien o no, pero no lo percibes muy bien, que en 3 dimensiones que tiene que cuadrar todo, ¿no? Te tienen que cuadrar alturas, tejados, todo tiene que tener su sentido, ¿no? Entonces eso también ayuda a entender mejor lo que se está estudiando, el yacimiento que se está estudiando, por ejemplo, y aporta ventajas desde el punto de vista científico. Y eso, por supuesto, pues cada vez más arqueólogos y arqueólogas pues lo están viendo y entonces lo están incorporando a sus proyectos, porque ya dicen, joder, es que esto pues, nos va a dar muchas ventajas. Así que yo creo que poco a poco sí que se va estandarizando y de aquí a un tiempo pues va a ser la norma, ¿no? El uso de toda esta tecnología. Y además yo he estado viendo por tu blog y también en tu canal de YouTube, que por cierto lo voy a dejar por aquí, que está muy interesante, que esto que te estaba comentando, estoy viendo que se está llevando muy a cabo, sobre todo en Roma. No sé cómo tú lo ves, tú que has ido allí, que has estado, ¿cómo ves todo esto allí? Claro. Bueno, es verdad que se está haciendo en muchos otros sitios, ¿no? Pero en Roma, en la ciudad de Roma, como que se concentran, obviamente, mucho patrimonio. Claro. Y es un lugar en el que se están llevando a cabo muchos de estas actuaciones, en especial, pues eso, de realidad virtual, de realidad aumentada, de videomapping, proyecciones, etcétera. Entonces, bueno, es muy interesante comprobar un poco cómo en una zona territorial, unas hectáreas, muy poquitas hectáreas de terreno, se están aplicando muchas de estas tecnologías a distintos sitios patrimoniales. Eso no quiere decir que no se esté haciendo también en España, en Italia, en Inglaterra, en otros sitios, pero es verdad que normalmente no se concentran tantas experiencias de arqueología virtual en un lugar determinado, sino que se reparten más, ¿no? Y en cambio en Roma sí que es como un punto neurálgico muy interesante donde sí que se están llevando a cabo muchos experimentos de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Así que bueno, también recomiendo a la gente que nos oiga y que vaya a visitar Roma en algún momento, quiera visitarla, pues que esté atenta de los lugares en los que pueda haber, pues a lo mejor experiencias de realidad virtual, etcétera, que a veces son un poco desiguales, hay algunas que son mejores, otras que son un poco peores o tienen menor calidad, pero bueno, eso como todo, ¿no? Sí. Siempre mola probarlas y decidir nosotros mismos. Algo diferente, claro. Y con el tema de las reconstrucciones, porque pongo el mismo ejemplo de antes, de yo cuando antes de entrar en Medianazara, de Córdoba, nos pusieron un vídeo un poco pues de la vida de la gente, de la ciudad, Claro. Un poco las costumbres, etcétera. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para, digamos, desde que se descubre el yacimiento, en este caso así en Medianazara, que bueno, obviamente no ha sido no hace poco, pero bueno, ese proceso hasta, digamos, hacer esa reconstrucción, ¿no? Digamos, el proceso como tal. Sí, pues Así a nivel general, ¿eh? No hace falta... Claro. No, efectivamente lo primero que se hace es documentar en 3D lo que se ha hallado. Eso yo creo que es una de las partes más importantes, siempre que sea posible. Documentar en 3D el yacimiento, los restos, porque de ese modo, como hemos comentado, vamos a tener un gemelo digital perfecto en el ordenador sobre el que empezar a llevar a cabo la reconstrucción.
ese modelo 3D ya está escalado, está orientado correctamente, etcétera. Entonces, bueno, pues nos trasladamos después a ese mundo virtual, al ordenador, y allí, en un software como Blender, por ejemplo, podríamos empezar a trabajar. Es verdad que antes de empezar a trabajar sí que hace falta una fase de documentación histórico-arqueológica pura, ¿vale? Pues para conocer bien cómo era ese yacimiento. Siempre hay estudios pues, que indican cómo eran las casas, por ejemplo, que se han encontrado en ruinas, pues por paralelos, por iconografía, etcétera, se puede saber cómo era determinada vivienda, determinada estructura, edificio que tenemos o que reconstruir, ¿no? Así que bueno, también cualquier planimetría que nos puedan facilitar del yacimiento, planos, alzados, cualquier otra información puede ser útil para llevar a cabo la reconstrucción, ¿no? Entonces, una vez tenemos la documentación 3D y la documentación histórico-arqueológica, lo que hacemos es ya irnos, eso sí, a Blender, pero quien dice Blender dice también Maya, 3D Max, etcétera. Normalmente suelen ser esos tres software, o Blender, o Maya, o 3D Max, ¿no? Pero es verdad que en ocasiones puede haber también otros que a lo mejor se utilicen para lo mismo. Pero estos son los tres software reyes en ello, por así decirlo, ¿no? Y ahí se empieza a plantear el boceto 3D sobre los restos documentados en 3D, ¿no? Sobre el propio yacimiento digital, por así decir. Entonces empezamos a levantar los edificios, obviamente en principio sin color, etcétera, pero lo levantamos todo. Y normalmente, como esto nos lo encargan clientes que son quienes verdaderamente tienen una idea de cómo podía ser ese lugar, pues vamos teniendo reuniones y nos van diciendo, vale, pues esa puerta más pequeña, más baja, toma, que se parezca a esta otra, no sé qué. Bueno, nos van guiando un poco en el modo de comprender cómo funcionaba pues, determinado yacimiento, determinados edificios. Una vez que ya más o menos ha quedado claro en el boceto todo lo que queremos hacer, pues lo que cogemos es decir, venga, una vez tenemos esto, vamos a detallar. Detallamos la geometría, empezamos un modelado 3D más detallado de todo y luego nos ponemos con el texturizado. Empezamos a hacer texturizado, para lo cual normalmente trabajamos con el propio Blender y con Substance Painter, porque Substance 3D Painter también es un software potentísimo de texturizado digital 3D que funciona muy bien. Bueno, en todo este proceso seguimos teniendo comunicación con los clientes y vamos afinando la hipótesis reconstructiva, ¿no? Y una vez que tenemos todo modelado, texturizado, etcétera, normalmente lo que se hace pues, es añadir objetos, añadir detalles, personajes. Ahí entra un proceso muy largo de creación de personajes que también suele ser de lo más complicado, ¿no? Porque incluye el uso de muchísimo software y tal, pero que le da mucha vida. Siempre nos gusta... Para darle ambientación, ¿no? Claro, eso es, nos gusta meter personajes porque da mucha ambientación, mucha vida. Y además aporta otra información muy importante, que es la sensación del tamaño que tienen los edificios, porque si no pones algunos personajes, pues muchas veces no se sabe el tamaño. Que es una maqueta, ¿sabes? Claro. Y bueno, una vez que tenemos ya la reconstrucción montada, lo que hacemos es sacar los renderizados de imágenes, las infografías, imágenes, etcétera, que se van a poner, por ejemplo, en paneles o en publicaciones o en páginas web, etcétera. Y si hace falta, pues también hacemos las animaciones 3D que haga falta. También solemos utilizar para todo este proceso también Blender, pero es verdad que también pues acabamos a veces tirando de otro software como puede ser After Effects o Nuke o otro software que tienen que ver más con el trabajo de VFX en cine y en series, ¿no? Sí. Y bueno, pues también si hay que trabajar para hacer alguna experiencia inmersiva que necesite de un motor de juegos, pues podemos trabajar con Unity o con Unreal. Últimamente trabajamos más con Unreal por la calidad gráfica que permite conseguir, pero también con Unity se han hecho muchas cosas. O sea que bueno, ese es un poco proceso, pero como ves siempre guiados por la ciencia y por la documentación previa que tenemos, ¿no? Tenemos poco margen para la invención o más bien lo que tenemos es que rellenar las partes que hemos perdido de un puzzle histórico del que solo nos quedan algunas piezas, ¿no? Claro, porque esto no es, bueno, pues mira, la gente vivía así, bueno, pues me lo invento, ¿no? Claro. Que siempre si no... hay... Claro, siempre hay paralelos, siempre tiramos, por ejemplo, de referencias
etnográficas de pueblos que todavía viven en condiciones similares a las de hace 300 o 400 años o que se han documentado etnográficamente, pues de esos paralelos pueden servir para reconstruir cubiertas de paja o otros elementos que no se han conservado, ¿no? Porque no todo se conserva en el registro arqueológico, claro. ¿Habéis llegado al punto de, digamos, que alguien que ha vivido eso os diga, oye, pues yo recuerdo que era así, me refiero a gente mayor, por ejemplo, sí. a nivel de guerra civil? Sí. De hecho, ahora me acuerdo de un caso en el que trabajamos para reconstruir el puerto de la antigua, bueno, no, el puerto de la ciudad de hace unos años de Coruña. Reconstruimos su puerto como en torno a los años 40, ¿no? Del siglo XX. Cuando la gente empezaba a exiliarse, muchos gallegos se exiliaron, por ejemplo, desde allí a Latinoamérica, Argentina, México, etcétera. Y esto era para recrear con una experiencia de realidad virtual el momento de diáspora de todos estos emigrantes que tuvieron que salir con el franquismo del país, ¿no? Y la idea era, con las gafas de realidad virtual, meternos en la piel de estos emigrantes. Entonces tú te ponías las gafas y estabas dentro de un barco. Este trabajo también lo hicimos en colaboración con Manuel Gago y otras empresas, y lo que se recreó es eso, el momento en el que la gente emigró desde, o muchas personas emigraron desde A Coruña. Tú estabas dentro del barco de mediados del siglo XX, tenías que despedir a tus familiares, etcétera, que estaban en el puerto. Entonces, es verdad que en ese caso, por ejemplo, había gente mayor que había vivido esa emigración, que había vivido esos momentos y que, claro, se emocionaban al ver algo que efectivamente veían que les devolvía a ese momento. Lo veían como recrear, digamos, un recuerdo realmente. Claro, casi estábamos ahí en ese momento recreando un recuerdo histórico, una memoria histórica que ellos veían como cierta, era lo que ellos recordaban también, o muy similar a lo que ellos recordaban en ese momento, y por eso ellos también se emocionaban con este caso. Claro, joder. Eso es bonito, que puedas recrear algo que ha existido y que tú recuerdes de pequeño, por ejemplo. Ostras, eso tiene que emocionar, supongo. Sí, es verdad. Con el tema también he visto que también tocáis tema de realidad virtual. Bueno, en el tema de la arqueología, que tengo pendiente en otro episodio de podcast hablar sobre tema de realidad virtual en general, pero me interesa una en concreto, que es la realidad virtual aumentada. Que esto, para la gente que nos vea o que nos escuche, es básicamente de tú pones un móvil, vas mostrando, digamos, vas mostrando X partes, ¿no? Y digamos que se te va como vamos a poner un ejemplo en este caso de reconstrucciones, pues imagínate una columna y se te muestra la columna completa, ¿no? Y tú vas así pasando y digamos que vas viendo pues eso, ¿no? Puedes ver lo que tú decías antes, ¿no? Las recreaciones y con el móvil simplemente pues irlo viendo. Esto actualmente es algo que se está usando, es algo que se está avanzando, es algo que se usa esporádicamente o cómo va el tema. Claro. Sí, efectivamente, podríamos decir que la realidad virtual es esa tecnología en la que te pones las gafas y te transportas tú a un mundo diferente, y la realidad aumentada es una tecnología que, como tú dices, lo que te hace es aumentar la realidad que te rodea. Exacto. Gracias a estos dispositivos móviles, pues como puede ser una tableta, un móvil, etcétera. Sí que se está usando la realidad aumentada, lo único que es verdad que todavía es un poco inestable para posicionar correctamente elementos sobre puntos muy concretos, como puede ser, por ejemplo, un yacimiento arqueológico, es decir, sobre unas ruinas, posicionar correctamente unos restos, que quede bien integrado, que no se mueva demasiado, que siempre queden, claro, que siempre queden encima de las ruinas, etcétera, y que todo eso funcione bien y de forma sencilla, es un pelín todavía complicado y no es tan accesible. Entonces, se han hecho cosas así en yacimientos y se va probando, pero es verdad que todavía yo creo que está un poquito por desarrollar. O sea, todavía eso es a ver si sale alguna tecnología de realidad aumentada que saldrá seguro a no mucho tardar, más estable en ese sentido, más sencilla de posicionar sobre elementos concretos, y eso se va a utilizar mucho, ¿no? Lo que sí que se usa es mucha realidad aumentada, por ejemplo, para posicionar piezas arqueológicas, en las que no te hace falta como tal posicionarlas en un punto en concreto, sino que, pues por ejemplo, general, quiero... ¿no?
Claro, quiero posicionar una pieza de cerámica que tengo en 3D sobre mi mesa y verla desde el móvil como si estuviera apoyada en la mesa, ¿no? Pues eso sí que se usa mucho, se integra en páginas web en las que, por ejemplo, pues tú escaneas un QR y te permite posicionar sobre la mesa determinado elemento. Eso, por ejemplo, de hecho, se está utilizando ya mucho en páginas web como Amazon, que te permite posicionar los objetos antes de comprarlos, pues colocarlos con el móvil sobre tu encimera o sobre tu mesa para que veas un poco cómo va a quedar. Pues esa misma tecnología sí que la usamos nosotros pues para decir, vale, puedes ver esta escultura como si la tuvieras en el salón de tu casa y te la colocas ahí la escultura y la ves y te giras en torno a ella, ves todos sus detalles. Entonces eso sí que se está utilizando mucho. Eso, por ejemplo, hace poco lo utilizamos en un proyecto que llevamos a cabo que se llama Azoguejo 1520, lo pueden buscar también en la web, y es un proyecto en el que recreamos cómo era la plaza del Azoguejo de Segovia en 1520. Esa plaza es en la que se encuentra el acueducto de Segovia, el famoso acueducto romano de Segovia. Se encuentra en la plaza del Azoguejo y en esa zona, en el acueducto de Segovia arriba, hay una escultura de la Virgen que fue subida justamente en 1520, en pleno siglo XVI. Se subió esa escultura de la Virgen de piedra y en un proyecto que incluyó hacer una réplica, etcétera, pues muchas cosas, también lo que hicimos fue hacer la documentación de esta figura de la Virgen. Desde esta página web que comento, pues se puede escanear el QR y colocarla en tu propia casa. Puedes colocar la escultura de la Virgen del Acueducto de Segovia, simplemente con escanear el QR, la dispones en tu propio salón para verla en todo detalle, ¿no? Por ejemplo. Mira. O sea que bueno, esa es alguna de las herramientas que estamos usando. ¿Sí? También habíamos hablado del tema de la inteligencia artificial, que ya sabéis que ya lleva un añito más o menos el tema de ChatGPT, aunque bueno, el tema de inteligencia artificial ya lleva un tiempo. En el tema de las reconstrucciones, ¿esto puede ser útil, el tema de la inteligencia artificial? Claro. Pues mira, es verdad que desde hace, como dices, aproximadamente un año se habla mucho de inteligencia artificial, están saliendo y desarrollándose cada vez más herramientas y entre ellas un poco algunas de las que más pueden afectar a cómo representamos el pasado, pues son las de inteligencia artificial generativa de imágenes, que son Midjourney, DALL-E, este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa? Que en principio, a bote pronto, no sirven para ayudarnos a tener imágenes del pasado. ¿Por qué? Pues porque tú le pides que te recree un castillo medieval determinado, el castillo de Loarre, o el castillo de Gauzón en Asturias. Le pides que te reconstruya un castillo así, se lo va a inventar. Claro. Se va a inventar absolutamente todo. Se inventa la historia y ya está. Claro, ¿no? Y probablemente le va a meter mucho de fantasía, porque estas tecnologías están entrenadas en base a, pues, mucha morralla, por así decir. Sí. Es decir, pues está entrenada con cosas de fantasía, con todo lo que encuentran por ahí, y no es capaz de discernir lo que es real y lo que no. Entonces, claro, nos va a dar algo que es totalmente ficción y que se basa en esa memoria mediática que tenemos de cómo los medios de comunicación nos han transmitido el pasado, nos han transmitido la historia, ¿no? Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial generativa, tal cual y como están ahora, no nos sirven para representar el pasado y lo que van a hacer es transmitir mitos. Ahora bien, ¿y si entrenamos nosotros a una inteligencia artificial para que de verdad nos pueda reconstruir cómo era determinado edificio? Bueno, se han hecho pruebas, se están haciendo pruebas en este sentido. Por ejemplo, pues vamos a entrenar a una inteligencia artificial para que conozca cómo son los templos griegos y que, dándole una imagen de un templo griego semidestruido, pues nos permita reconstruir un templo griego o reconstruir las partes perdidas de ese templo griego, ¿no? Se están haciendo cosas en este sentido. ¿Qué pasa? Que son muy limitadas en su alcance porque obviamente los templos griegos pueden ser muy parecidos entre sí, pero en cuanto te sales un poco de la lógica con la que le has entregado ya no sabe llegar a más, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos en reconstrucción virtual nos damos cuenta de los edificios son muy diferentes. Prácticamente cada edificio histórico es un mundo. Entonces, no se puede estandarizar algo casi nunca. Claro. Por lo tanto, la inteligencia artificial generativa siempre va a tender
a lo estándar, a mostrarte algo estándar, y por lo tanto va a fallar casi siempre porque hay que ir mucho al detalle. Y ahí está el problema. Nosotros, cuando hacemos una reconstrucción virtual, tenemos que tener el máximo control sobre lo que hacemos. Cada elemento tiene su razón de ser. Una ventana normalmente está ahí por una razón en concreta. Una puerta tiene el tamaño exacto de tal. O sea que, como vamos tan al detalle, prácticamente a veces al centímetro, hay que controlar muy bien todo. ¿Y qué pasa? Que la inteligencia artificial generativa, de momento al menos, no permite controlar casi nada. Tienes muy poco control sobre lo que estás haciendo para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces es muy difícil que nos sirva como tal para hacer reconstrucción visual directa. Es prácticamente imposible, ¿no? Ahora bien, para lo que sí que sirve y para lo que va poco a poco empezando a servir más, es como herramienta auxiliar, ¿no? Como, vale, pues, por ejemplo, imagínate que tengo que poner pues un campo de olivos en una reconstrucción. Pues oye, quizás en un futuro sí que yo le pueda decir, vale, créame un campo de olivos en 3D en esta zona, y que a raíz de las referencias que tiene de olivos me pueda crear los olivos directamente en 3D en determinada zona de manera lógica, ¿no? Eso puede que pueda pasar, porque un campo de olivos normalmente no necesitamos tantísima precisión como para que no me lo vaya a hacer bien. Pero es verdad que con elementos como arquitectura es más complicado, ¿no? O, por ejemplo, que nos haga automáticamente mapeado UV, que nos haga automáticamente retopología, que nos haga automáticamente texturizados concretos. Todo eso sí que va a ir llegando, yo creo, y poco a poco lo iremos viendo, y nos servirá como una herramienta más que nos va a agilizar, ¿no? Claro, que nos agilice un poco lo más complicado. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros documentamos en 3D algo, o con fotogrametría o con escaneado láser, actualmente lo que documentas es la forma de un objeto y su color, ¿vale? Pero no es posible con fotogrametría o con escaneado láser, de momento, documentar el brillo, o si un objeto es metálico o no, ¿vale? Esos detalles no es posible obtenerlos, y hay que añadirlos posteriormente de forma manual, pues con otros software diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial sí que va por este camino de ayudar a reconocer automáticamente pues qué partes son metálicas y cuáles no, y ya dártelo en un modelo, qué partes tienen más brillo y cuáles tienen menos, y ya dártelo directamente en el modelo. Todo eso por ahí irá ayudando mucho a que los modelos documentados sean también más fieles a la realidad, ¿no? Pero bueno, ya digo, serán más bien herramientas accesorias que serán muy útiles, pero no nos va a sustituir, ¿no? En ese sentido. No, bueno, eso es una cosa que nos decimos también nosotros, que nos van a quitar. Pero claro, ¿tú crees que eso que has dicho tú, ¿no? De que si tú entrenas específicamente a una inteligencia artificial, ¿tú crees que llegaría a ese punto de hacerlo perfecto, lo más parecido? Es que es complicado, ¿verdad? No creo, porque es que, claro, lo primero tendría que ser una inteligencia artificial que pudiera aprender de todo tipo de documentación, es decir, de texto, de imagen, de 3D, de la propia geometría 3D, pudiera analizarla y tal, que pudiera combinar ese tipo de información y entender que es lo mismo. Es decir, por ejemplo, que tú hagas una descripción en texto de un lugar arqueológico, y que también entienda que esa imagen corresponde a ese lugar que le has descrito en texto, y que ese 3D corresponde a esa imagen, etcétera. O sea, eso de momento no es posible, o no se ha hecho, porque es un aprendizaje tan completo, tan holístico, que eso de momento no está desarrollado a ese nivel. Entonces habría que darle esa información. Luego también, ¿qué pasa? Que nosotros, como digo, intervenimos prácticamente en todo el proceso. Entonces yo necesito, eso sí, pues modelos que sean completamente editables, modelos que tengan una geometría muy buena, y que yo pueda, por ejemplo, en un momento dado decir, vale, pues voy a bajar 10 centímetros a esta puerta, voy a cambiar tal, pero lo que no quiero es que me genere en cada cambio, me genere de nuevo todo el modelo. Ahora, lo que hace la inteligencia artificial es que tú le dices que te genere una casa, y te la digo en 2D, en una imagen. Y si le vuelves a pedir esa misma casa, te va a hacer te otra va a totalmente hacer otra diferente. Entonces, claro, no tiene consistencia. Esta inconsistencia, de momento estamos muy lejos de solucionarla, ¿no? O, por ejemplo, en cuanto al diseño de modelos 3D, también con inteligencia artificial se está intentando diseñar modelos 3D con texto, etcétera,
pero ¿qué ocurre? Que te dan unas cosas de una geometría hiperdeforme, una malla muy deforme que no tiene nada que ver con una geometría muy correcta con la que nosotros tenemos que trabajar para que los modelos sean de verdad útiles y que luego nos permitan hacer determinados procesos, ¿no? Entonces, quizás en un futuro muy lejano se pueda llegar a hacer algo parecido, pero es verdad que estamos muy lejos de momento y que antes de que una inteligencia artificial pueda hacer todo esto sola, nos darán muchas herramientas en las que sí que nos ayudarán mucho en el trabajo, y yo creo que al final nosotros nos quedaremos con la parte artística, la parte más de trabajo como tal, científico de los detalles, mientras que lo más técnico y lo más complejo poco a poco se irá descargando un poco en la inteligencia artificial, o eso espero también, porque hay cosas que son verdaderamente tediosas, ¿no? de poder hacer. Así que, oye, yo creo que se irá combinando todo un poco, ¿no? Igual que ha ocurrido con otras herramientas. Sí, igual en programación pasa igual, ¿no? Que se nos dice mucho de que al final una inteligencia artificial te va a hacer un programa completo, y al final Claro. sí te puede quitar esas partes más tediosas, puede ayudar en ciertas cosas, pero lo que viene siendo el, vamos a decir así, intercambiar a un programador Claro. es muy complicado actualmente. Es decir, digo actualmente, a lo mejor dentro de unos Sí, años sí. estamos aquí, tú y yo, y estamos despedidos ya. Pero es complicado, Ya. pero sí, yo creo que va también por ahí, por ese Sí. camino. Lo de que tú has dicho, herramienta, que yo creo que va por ahí. De todas las reconstrucciones que has hecho, porque has hecho bastante por lo que he visto, ¿cuál piensas que es la más difícil que has hecho? ¿O la que más te ha costado? Sí, pues quizás la más complicada, la que yo he visto que más reto me haya llevado, es la reconstrucción virtual del barco romano Bou Ferrer, que ya he comentado antes, porque también llevó la realización de un montón de simulaciones, en el sentido de que tuvimos que hacer pues, un audiovisual en el que mostráramos el último viaje del Bou Ferrer, desde que partió del puerto, toda la navegación y el propio hundimiento. Entonces, claro, ahí no solo es recrear el barco, que ya de por sí es complicado porque, claro, tiene una forma que no es muy recta, tiene muchas curvas, tiene muchas zonas complejas, ¿no? También tiene mucha cuerda. Crear todas las cuerdas, saber cómo iban todas dispuestas, todo eso es muy complejo. Y además luego, como digo, todas las simulaciones a la hora de animarlo. Simular el agua, simular el movimiento de las velas de forma realista, las telas con el viento, y luego simular una tormenta y el hundimiento del barco. O sea que eso yo creo que fue lo más complejo que hice. Sí. Y si alguien quiere ver el vídeo, está también en YouTube, que lo busquen. Yo lo voy a dejar por aquí abajo para que lo vean. Vale, perfecto. Que te pondrá alguno en un comentario. Yo vengo de Control Meet. Bien. Bienvenido será. Hemos estado comentando tema de los videojuegos, que estas recreaciones o reconstrucciones, para darle, digamos, también un toque, digamos, de ocio, tenemos los videojuegos, ¿no? Que seguramente todo el mundo estará pensando en Assassin's Creed, ¿no? Está, pues bueno, ahora mismo no me sé toda la saga, ¿vale? Pero bueno, claro, está el más famoso, el primero que era el de... no me acuerdo de dónde... ¿Siria? No, yo creo que ese es el último. Sí. No me acuerdo. No, pero el primero también, o sea, ha vuelto... Primero también tuvo, sí. Sí. Bueno, el más famoso también es de la Roma del Renacimiento. Luego también, bueno, ha estado también Valhalla, de China y tal, muchos sitios, ¿no? Y bueno, luego también estuvo el de Unity, que eso lo vamos a hablar ahora después, que ha ayudado con el tema de la reconstrucción de Notre Dame. O sea, lo vamos a hablar. El tema de los videojuegos, ¿ayudan a reconstruir la historia o no? Vale, pues... me gustaría decir que sí. Es un poco subjetivo, no. También. Claro. Por eso. Es verdad que a lo que nos puede ayudar los videojuegos es a tener un primer contacto con la historia o acercarnos de algún modo al pasado, pero es verdad que el pasado que suelen representar los videojuegos es un pasado que tiene que ver mucho, como ocurre, como ya hemos dicho, con las películas, series, etcétera, o con la propia inteligencia artificial. Es un pasado que tiene mucho que ver con el pasado mediático, es decir, con lo que ya hemos visto en películas antiguas, en cuadros antiguos del siglo XIX, etcétera, pero que realmente en muchas ocasiones no guarda tanta relación con la realidad
como un trabajo que fuera científico. Pero es verdad que, claro, un videojuego no se le presupone tampoco, o no es el objetivo de un videojuego el hacer algo científico, sino hacer algo que sea ocio, que sea entretenimiento, etcétera. Si tiene un toquecito histórico, pues guay, eso mola mucho siempre y ayuda y tal. Pero es verdad que, bueno, hay que cogerlo siempre un poco con pinzas, ¿no? Eso ha pasado mucho en los Assassin's Creed. Por ejemplo, en Assassin's Creed 2, que aparece el Duomo de Florencia, se recrea Florencia y tal, y aparece el Duomo, que es la Catedral de Florencia. Por ejemplo, se ventilan el Batisterio, que es otro edificio más chiquitito que está delante de la propia catedral. Creo que directamente lo eliminan u otros elementos los quitan. ¿Por qué? Bueno, pues por necesidades de guión y de visualización. Oye, pues claro, no preferimos que se vea mejor la catedral entera, quitamos este edificio y listo. Tienen menos reparo a la hora de cargarse determinados elementos o de cambiar un poquito la historia porque no están haciendo algo científico, claro, al fin y al cabo, ¿no? Claro, entonces, en ese sentido, sí que es verdad que nos muestran un pasado y nos permiten acercarnos al pasado y en ocasiones, pues bueno, sentir como si estuviéramos pues en plena Revolución Francesa o en otros momentos, y puede ser muy sugestivo, pero como digo, que sirva más bien simplemente como aperitivo para que luego nos interese la época y decir, vale, pues voy a mirar este otro libro sobre esto, o voy a revisar esta web que va también de la historia de Roma, pero más realista, tal. Bueno, pues eso puede ser como dar pie, ¿no?, a ello. En ese sentido, lo que comentabas, ¿no? Si quieres ya lo comentamos en cuanto a lo de Notre Dame, ¿no?, lo de Assassin's Creed Unity, sí, que es verdad que salieron muchas noticias de que bueno, Assassin's Creed Unity, para quien no lo sepa, pues está ambientado en la Francia de la Revolución Francesa, etcétera. La verdad es que está muy guay. Que tuvo muchos bugs también, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho, pero por la época y porque la época me gustaba, ¿no? Pero es verdad que le han puesto muchas pegas en cuanto a bugs, jugabilidad y demás. Le han sacado mucha punta, ¿no? Pero es verdad que recrea la Catedral de Notre Dame y debido al incendio que hubo hace unos años, que se quemó la cubierta de Notre Dame, etcétera, pues es verdad que salieron muchas noticias diciendo que precisamente Assassin's Creed Unity, este videojuego, iba a ayudar a recuperar cómo era la antigua cubierta y demás. Entonces, esto, bueno, en parte es cierto y en parte no. Lo que quiere decir es que el propio modelo de Notre Dame que reconstruyeron para Assassin's Creed Unity no es del todo perfecto, también se toma sus licencias, de hecho es más pequeña que en la realidad, o sea, hay cosas que están cambiadas obviamente pues para servir para el guión del propio juego y para servir para la propia jugabilidad, porque obviamente si tú te pones el París de finales del siglo XVIII completo en un videojuego, pues te sale un mapa pues más grande que el del nuevo GTA que van a anunciar. Y claro, no te puede salir un mapa tan grande. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Reducen mucho los mapas, hacen un poco esquemático las ciudades, etcétera, ¿no? Y en el caso de Notre Dame, pues pasa un poco lo mismo. Quieras que no, te esquematizan algunos detalles, te reducen cosas, te cambian cositas. Pero es verdad que para hacer esta reconstrucción, para Unity, aunque la reconstrucción que hicieron no fuera del todo correcta, sí que se documentaron mucho de cómo era la Catedral de Notre Dame. Entonces, toda esa documentación previa que hicieron para el juego sí que se la dieron a las autoridades de turno y tal, para que dispusieran de toda ella también de cara a la posible restauración. Pero luego también es verdad que, por ejemplo, hay modelos láser que se habían hecho previamente de la propia cubierta, el interior de la cubierta de Notre Dame, que no se hicieron como tal para el juego de Assassin's Creed Unity, sino para otros proyectos de propia documentación o restauración de la catedral, y que sí que han servido también y de forma más precisa para documentar cómo hacer esta nueva cubierta que le van a hacer, etcétera, ¿no? Así que es verdad que en parte puede ayudar porque, como digo, le dieron parte de la documentación que usaron para el videojuego, se lo dieron a quienes están restaurando la catedral, pero tampoco hay que subirse mucho. Es llamativo, ¿no? Con cautela, ¿no? Sí, que muchas veces este tipo de noticias pues se mueven mucho porque llaman mucho la atención de que un videojuego vaya a ayudar a restaurar Notre Dame. Bueno, pero hay que ponerlo un poquito en cuarentena porque no están... Supongo que ciertas partes sí las tendrían muy bien hechas, sí, ¿no? eso, tienen cierta documentación y hay partes que están muy detalladas, pero claro,
al ser un videojuego, obviamente, se toman muchas licencias, Sí. cambian escalas, cambian tamaños, cambian cosas, Sí. añaden cosas que no Ponen existen. O parkour sea, que por todos bueno, lados, ¿no? Lo claro, típico. eso también, eso también. Lo típico, todo Sí, desde, sí, sí, sí. desde el año uno todo tiene parkour. O sea, todo Claro. está preparado para que hagas un parkour Sí, 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 perfecto. sí, 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 sí. Básicamente. Y no llegaron a hacer como una especie de tour o algo así virtual Sí, del. Como. sí, Es es que no, verdad. no Creo, recuerdo exactamente. Fue cuando pasó lo del tema Notre Dame. sí. Como que Ujú. hicieron los de Ubisoft. Hicieron una experiencia de realidad virtual, Sí, creo algo también, así, ¿verdad? que yo probé y que, bueno, era curiosa. Era simplemente eso, pues como una Mm. experiencia de realidad virtual que pusieron gratuita en la que tú te podías mover por distintos puntos de la reconstrucción virtual de Notre Dame que ellos hicieron. También subirte a la cubierta y luego como verla en globo, ver la Catedral de Notre Dame desde un globo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en ese sentido sí que hay que romper una lanza por la gente de Ubisoft que está trabajando en la saga de Assassin's Creed, porque al menos sí que están como poniendo una sensibilidad importante en la reconstrucción de lugares históricos y están mostrando con bastante bueno, al menos están haciendo caso a la historia Sí. de hecho están sacando también hasta versiones de los juegos que son un poco visitas virtuales del juego por ejemplo, del Assassin's Creed Origins o Assassin's Creed Odyssey, el que iban de Egipto y de Grecia. Al menos de eso sí que sé que sacaron como unas versiones que eran como para pasearte por ahí viendo un poco los diferentes ciudades, monumentos, etcétera, y teniendo información histórica de cada uno de ellos y tal, que bueno, a lo mejor la reconstrucción no es del todo precisa, pero lo intentan convertir un poco en un elemento de divulgación histórica. La gente de Ubisoft, de la saga de Assassin's Creed, está teniendo mucha sensibilidad histórica en este sentido, sacando incluso versiones de los juegos que son simplemente como visitas virtuales, que incluyen más información histórica sobre estas reconstrucciones que han hecho y que, en cierto modo, aunque las reconstrucciones no sean lo más preciso y tengan muchos errores, porque al fin y al cabo, como digo, hay que recordar que son productos Sí, de ocio. que son simplemente de Para ocio, jugar y tal, sí. claro, eso es para entretener, pues aunque esto sea así, es verdad que le quieren dar un toque más de divulgación histórica, que eso siempre Eso está bien. es de agradecer, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, lo que comentábamos en el Assassin's Creed Odyssey, que es el de Grecia, Sí. pues la Acrópolis de Atenas, vale, tiene los edificios principales, pero están todos como hiper exagerados, Claro. hiper romantizados, con muchas esculturas muy grandes, elementos que son muy fantasiosos, o sea que bueno, está bien, pero es verdad que le mete sus dosis de fantasía histórica por ahí. Claro, a ver, al final tenemos que pensar eso, ¿no? Que esto es para jugar. Es decir, Claro, claro, eso primero es. es que diviertan, digamos que sea más inversivo, que no tiene por qué ser 100% real. Que Claro. luego, los que nos esté viendo, no te sirva la excusa de no, es que yo lo vi en un Assassin's Creed, pues esto es así. No, a ver, no va Claro, así. Pero esto, me ha gustado lo que has dicho de esto te puede servir de aperitivo, ¿no? De decir, claro, claro. ostras, por ejemplo, no sé, ves el Renacimiento, ¿no? Y de joder, cómo se vestía, ¿no? Porque luego también es eso, Sí, sí, ¿no? sí. El tema de las ropas, un poco lo que comentabais, claro, que ya vaya bien o mal, bueno, eso es otro tema, pero Claro, digamos que claro. haya un poco de ambientación, que no se Sí, cuelen y con ciertos temas. además que eso ocurre muchas veces con videojuegos, pero también con películas, series, etcétera, que te llegan muchas veces a lo sentimental, ¿no? Te Sí, emocionan buscan o te eso. meten en la historia, etcétera, y eso puede hacer que determinada época te, te llame mucho la atención, te cause interés y despertar el interés por la historia, ¿no? Que muchas veces yo, por ejemplo, pues parte de mi interés por la historia se me despertó con el Age of Empires, el mítico juego de También es verdad, estrategia. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, claro, lo mismo, Age of Empires no muestra la historia tal y como fue y tiene muchos problemas Claro, históricos, pero es verdad que obviamente. te permite meterte un poco en la historia y coger mucho interés por esta disciplina, ¿no? Así que, quieras que no, eso siempre puede servir, aunque no sea del todo riguroso, como hemos dicho, como aperitivo para ir luego a algo mucho, mucho mejor y con información más real. Y con el tema de las reconstrucciones, también he visto una parte Ujú. que son las reconstrucciones faciales. Porque, Sí, claro, estas reconstrucciones, estamos hablando así en general, ¿no? De pues ciudades, sitios, pero luego también hay muchas veces que se interesa por la parte de, digamos, reconstruir a alguien histórico. ujú. Me lo invento, yo que Eso es. sé, Napoleón,
Sí. Podemos decir, yo que sé, Cleopatra, no sé, me lo Ujú. invento, ¿vale? Es decir, esas reconstrucciones faciales, ¿cómo se llegan a hacer? Es decir, porque se necesitarán muchos datos, porque claro, estamos Ujú. hablando de personas que te las puedes imaginar, pues como en el cine, ¿no? Que se Sí, sí, coge sí. una actriz X y ya está. Entonces, ¿cómo se hacen esas reconstrucciones faciales? Lo más, vamos a Ujú. decir, fiables posibles a nivel de documentación. Claro, claro. Sí, pues efectivamente, nosotros también llevamos a cabo estas reconstrucciones faciales en 3D que parten siempre, como también hacían las otras reconstrucciones, de el modelo 3D de un cráneo, en este caso, el modelo 3D de los restos que quedan, que normalmente suele ser un cráneo o una cabeza en huesos, el esqueleto de una persona en su cabeza, pero hay en ocasiones en las que también puede ser una momia que conserve parte Claro. del rostro. Y entonces, en esos casos, lo que se hace es trabajar con modelos tomados por TAC. Pues con un TAC médico se mete a la momia dentro y se la escanea, y eso permite ver lo que hay dentro. Y está muy guay porque con software específico se puede ir retirando las partes pues, que tienen una densidad menor. Y así a lo mejor nos quedamos con el hueso que tiene una densidad mayor y podemos sacar de dentro de la momia el propio hueso sin tocar la momia, ¿no? Entonces eso está muy guay. Y bueno, sea como sea, partiendo de un modo u otro, de una fotogrametría o de un tag de un cráneo, lo que hacemos es llevar a cabo el estudio antropológico de este individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, colaboramos con antropólogas y antropólogos para que nos den este estudio antropológico, que es el que nos va a decir, pues, si era hombre, mujer, etcétera, si se puede determinar o no el sexo, si la edad que tenía cuando falleció, si tenía alguna dolencia, alguna herida, etcétera. Bueno, nos van dando toda esa información, ¿no? Luego también contamos con la información histórico-arqueológica, de qué periodo era esa persona, en qué contexto se la encontró, si era más pobre, más rica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con toda esta información, lo que hacemos es empezar un proceso que efectivamente tiene mucho de científico, en el que vamos intentando averiguar el grosor que tenía la piel en cada uno de los puntos del rostro. Para ello se utilizan una especie de taponcitos, una especie de marcadores, que son los llamados marcadores de espesor facial, que se colocan en cada uno de los puntos del Eso rostro. es como esto de. ¿Cómo se llama? Que se hacen los personajes estos 3D que se te van moviendo. Es que no sé cómo se llama ahora mismo. Parecido, sí, parecido a esos Creo que me sensores. entendéis. Sí, como el rollo Avatar, vamos a decir. Estos Claro, que te parecido a esos ponen. pequeños sensores, Sí. claro. Lo que pasa es que en este caso pues son pues una especie de botoncitos que se colocan en puntos muy concretos, para los cuales hay unas tablas que se actualizan cada año, que van diciendo, haciendo una media, un análisis estadístico, que van diciendo qué grosor medio solemos tener en cada uno de los puntos de la cara, ¿no? Entonces, pues puede que aquí en la ceja tengamos 1 centímetro, aquí en el moflete tengamos 3, etcétera. Entonces, hay unas medidas estandarizadas que se van actualizando poco a poco de esto. Para ello se colocan esta especie de marcadores que nos dan el grosor que tendría la piel aproximado en esos puntos. Luego lo que hacemos es colocar músculo a músculo del rostro, vamos O colocando sea, músculo a músculo en vais como 3D. por capas, Claro, ¿no? eso es. Poco a poco añadimos los músculos, lo que nos va dando un poco más la forma del rostro. Para ello, obviamente, pues se siguen criterios anatómicos que permiten colocar concretamente los músculos, obviamente sin inventárselos, para que la cara quede construida. Se coloca la nariz, se colocan las orejas, etcétera. La nariz, por ejemplo, también hay artículos que analizan un poco, dependiendo de la forma que tenga el puente de la nariz y el cráneo en esa zona, pues se puede saber si la nariz era más larga, menos, más grande, etcétera. O sea, hay estudios sobre eso. Y luego lo que hacemos es colocar la capa de la piel. Sobre estos marcadores, sobre estos músculos, se coloca la capa de la piel y por lo tanto ya tendríamos un poco la forma del rostro de la persona. Ahora lo que queda es añadir detalles que ya es más complicado saber a partir del cráneo y que normalmente solo se pueden saber pues o por paralelos culturales que se conserven de la zona o por análisis de ADN. Si se puede hacer análisis genético, se pueden sacar pues color del pelo, color de ojos, etcétera,
y si no, pues paralelos, pues bueno, si son más comunes en determinada zona ojos negros, pues se pone ojos negros, si el pelo más común es rizado, pues se pone rizado, etcétera, etcétera. Estas cosas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es eso, texturizar la capa de la piel y dar todos los detalles de pelo, color de ojos, etcétera. De ese modo, pues tenemos un acabado más fotorrealista de la persona. Todo en esta última parte ya interviene un proceso mucho más artístico, porque hasta ahora era muy técnico, mucho más científico. Aquí ya interviene más la parte artística sin dejar de respetar, por supuesto, toda la ciencia que lleva detrás, ¿no? Y bueno, ese es un poco el proceso de trabajo. Luego a partir de ahí se pueden sacar infografías, renderizados, animaciones, todo lo que se quiera, incluso imprimirlo en 3D y darle un acabado realista a lo impreso en 3D para tener una copia, lo que se quiera, ¿no? Pero bueno, es un proceso complejo, largo, pero que da muy buen resultado y permite además poner rostro a restos que de otra manera pues son cráneos que muchas veces deshumanizamos. Muchas veces Sí. creemos eso, pues mira, un cráneo por ahí, pero eso era una persona. Entonces, darle rostro siempre es muy importante, ¿no? Y todo esto que me comentas, aparte para personas, digamos, históricas, también se puede hacer para cualquiera, ¿no? Pues aquí ya me voy un poquito más como a lo criminal, ¿no? Lo típico de encuentran Claro, unos claro. huesos y no saben Sí. quién es, y todo esto que tú has dicho, bueno, ya la cara Sí. no, pero por lo menos hacerse una idea de Sí, ese sí, tema de sí, se patrón. hacen, efectivamente, siguiendo estas técnicas, se hacen también análisis forenses, efectivamente, Ujú. pues a partir de cráneos de personas desaparecidas, para intentar identificarlos en Sí. relación a fotografías. O sea Ujú. que eso también sí que se lleva a cabo. De hecho, esta técnica es al fin y al cabo una técnica forense y se desarrolló a raíz de la ciencia forense. En ese sentido, también se han hecho en muchas ocasiones test ciegos, que en lo que consisten es que a ti te dan pues un cráneo en 3D que tú no sabes de qué persona es, y que a lo mejor es el tag de otra persona que sí que está viva, ¿vale? Entonces te dan el cráneo en 3D de esa persona de la que sí que conocemos su rostro, y un artista 3D, un artista forense 3D, tiene que hacer esta reconstrucción facial sin saber nada de esa persona. Y luego comparan entre la persona real y el resultado obtenido. Y oye, es verdad Ujú. que no es idéntico, pero sí que es muy similar en muchas ocasiones, ¿vale? O sea, la forma general la respeta, etcétera. O sea, que estos test ciegos sí que permiten ver como que es una ciencia que funciona, en cierto modo, ¿no? Y ya para acabar, ¿cómo ves el futuro de la arqueología virtual? Ujú. Bueno, pues hombre, yo creo que hay bastante futuro, interesa mucho. Además, cada vez está más unido todo lo que nosotros hacemos con la vida cotidiana de la gente, ¿no? El ver contenido en internet, el cuando vas a un sitio poder ver cómo era algo en 3D, etcétera. Todo eso cada vez conecta más con todo el mundo, tanto con las nuevas generaciones que van viniendo, como incluso con la gente mayor que también le encanta, como hemos dicho, recuperar esa memoria de momentos perdidos, o incluso pues poder viajar al estado actual de determinado bien patrimonial de su propia localidad. O sea que futuro hay mucho por hacer por delante. Y además, gracias a todas estas tecnologías y al avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, la realidad aumentada, esto es algo que no para y que cada vez pues vamos a ir integrando más técnicas, y que es muy divertido también, ¿no? Ir avanzando tal y como avanza la tecnología, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante, que hay mucho futuro aquí, y invito también a cualquiera que nos vea y que quiera meterse por este mundillo, pues a que investigue un poco y por supuesto, si pones mi contacto por ahí y me quieren escribir para cualquier duda, pues también encantado. Eso yo voy a poner todos los enlaces que tú me digas y así Perfecto. te pueden contactar, que estoy seguro que tú les puedes ayudar. Porque es un tema que ya he dicho, creo que es bastante interesante, creo que es algo que no se tiene en cuenta y son de este tipo de cosas que, joder, que la tecnología ayuda bastante y es bastante interesante. Y bueno, yo por mí no tengo ya más preguntas, no sé si tú quieres decir ahí algo más. No, creo que hemos hablado de un montón de cosas. La verdad es que ha estado muy completo y nada, pues muchas gracias también, oye, por invitarme aquí y por difundir un poco todo lo que hacemos, ¿no? Claro, exacto. Y antes de acabar, es una cosa que siempre me gusta hacer con la gente que viene, que es el tema de proponer a alguien que venga a este canal. Es decir, puede ser algo relacionado con la tecnología. También suelo ponerlo fácil porque no tiene que ser alguien perfil técnico, pero puede ser alguien relacionado.
por ejemplo? Es decir, directa o indirectamente. ¿Quién Ujú. se te ocurriría a ti? Claro, es que a mí se me ocurren de mi sector Sí, sí, como tal. el que tú veas. Ah, claro, pero, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, yo te recomendaría que contactaras con Néstor Márquez, Ujú. que es quien lleva las redes sociales, por ejemplo, de Antigua Roma al Día, que tiene también un canal en YouTube donde cuenta, hace visitas pues, por Pompeya, por Roma, por otros sitios de la Antigua Roma, y que puede resultar muy interesante en este sentido, no solo para ver el mundo de la tecnología, sino también el mundo de las redes sociales y cómo las redes sociales, historia, patrimonio, están muy mezcladas, ¿no? Eso puede resultar también interesante, yo creo. Y luego, por supuesto, también, por recomendar también otra rama del patrimonio y la divulgación, pues por ejemplo, gente como Laia Fabregat, que lleva una cuenta que es Valkyrs Vigil, o por ejemplo, las chicas de Divulgadoras de la Historia, que es gente que está haciendo divulgación en redes sociales, pero también en televisión, en podcast, de temas de patrimonio, de Ujú. arqueología, etcétera, y que también, oye, están al tanto de las últimas tecnologías y también trabajan con ellas. Y aparte, pues le dan una perspectiva nueva, perspectiva diferente que no se ha visto hasta ahora. Así que ahí llevas unas cuantas No sé. recomendaciones Yo me las voy a apuntar que... todas, ¿eh? O sea, puede ser que veáis alguno de ellos, ¿eh? Así que eso es Perfecto. importante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Nada, fantástico. Gracias a ti y a todos los que nos ven. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego.